32 comercios hispanos han sido blanco de robos en nuestra área, por lo que la policía de Denver ya está tomando cartas en el asunto. Nuestro compañero Samuel Rivera nos tiene las reacciones de la comunidad. Adelante, Samuel, muy buenas noches. Gracias, Vanessa. Este es uno de los negocios que en estos momentos ya está en su etapa o procesamiento de cierre de la tienda o el restaurante. Pues bien, aquí hay este cartel que fue entregado por la policía del Distrito 1, donde busca contrarrestar los robos que han ocurrido en más de 30 establecimientos de hispanos. Dice el mensaje: no tenemos efectivo en nuestras cajas registradoras. ¿Qué piensan los dueños de esta campaña disuasiva para evitar robos? Estas son las imágenes captadas por cámaras de seguridad de los sospechosos de robar negocios netamente hispanos en el área del noroeste de Denver. Llegan a un local específico con un carro robado, traen con ellos un ladrillo, una piedra grande, quebran una ventana o la puerta de enfrente, lo que sea de vidrio. Ante lo sucedido, la policía nos contó estar desarrollando una estrategia de contraataque que va desde patrullaje, búsqueda intensa de los sospechosos y una campaña que también trata de disuadir a los delincuentes haciendo uso de un mensaje: no hay efectivo en la caja registradora. Simple, directo, pero que consideran puede ser eficaz. Estamos pidiendo que los empresarios de negocio dejen la caja abierta para demostrar que no hay dinero y que no hay efectivo, y que también pongan esta señal en su puerta y en su ventana para que los crímenes puedan ver que no hay nada para robar en este lugar. Ante lo sucedido, los empresarios están preocupados, piden a las autoridades mayor patrullaje y seguridad, y esto es lo que piensan de la campaña de no tenemos efectivo en nuestras cajas registradoras. Pues estaría bien, pero estaría mejor que estuvieran rondando más la policía. Yo pienso que al entrar corriendo a querer agarrar el dinero y llevarse algo, ni se van a fijar en ese sign. Bueno, yo pienso eso. Sí entra, de todos modos, ¿no? Yo creo. Por su parte, la policía indicó que se ha identificado a los sospechosos como 2 hombres. Ellos están con las caras cubiertas, llevan ropa pesada y dificulta su identificación. Pero estamos trabajando, patrullando los lugares y también con este cartel que queremos que los negociantes lo pongan en sus negocios para dar un mensaje claro a los que buscan atacar sus locales. Las autoridades recomiendan a los empresarios y dueños de negocios tener en cuenta esto. A los ladrones les gusta optar por locales que presenten menor resistencia a sus fechorías. Recomiendan instalar vidrios resistentes en sus ventanas, que sus puertas de vidrio estén visibles y que no haya letreros que los cubran. Las cajas registradoras deben estar en áreas seguras. También mantener cantidad mínima o cero efectivo en sus cajas registradoras. De preferencia, dicen que usen una caja fuerte para guardar su dinero si lo quieren tener en efectivo. Que anden más por los locales en la noche, que es cuando entran de noche. Vanessa, las autoridades de la policía de Denver del Distrito 1 piden a los empresarios que se han visto afectados por estos robos o que temen que sus negocios se vean afectados por estas fechorías, que reclamen gratuitamente estos carteles donde se indica que no hay efectivo en sus cajas registradoras. Veremos si este tipo de campaña realmente funciona. Regresamos contigo a los estudios. Muchas gracias, Samuel, por el reporte y bueno, veremos si ya para esta ola de robos.